Se supone que la Nochebuena es la noche más vigilada del año. Una época de calidez, puertas cerradas y la seguridad de la familia. Pero en 1945, para una familia de Virginia Occidental, la Noche de los Milagros se convirtió en una noche de sombras imposibles. Mientras el mundo celebraba la primera Navidad después de la Gran Guerra, George y Jenny Soder vieron cómo su casa se reducía a cenizas en menos de una hora. Fue una tragedia, pero el verdadero horror comenzó cuando el fuego se apagó. El fuego normalmente deja algo atrás: metal, piedra y, lo más importante, huesos. Pero en el sótano de la casa de los Soder, no había nada. Sin restos. Sin rastros de los 5 niños que se suponía que estaban durmiendo arriba. ¿Se esfumaron en el aire, desafiando las leyes de la física? ¿O se desvanecieron en la noche antes de que se encendiera la primera llama? Bienvenidos al Legajo Oscuro. Hoy, revisamos las frías cenizas de un misterio de Fayetteville para encontrar a 5 hermanos desaparecidos, y una conspiración que duró toda la vida. George Soder era un inmigrante italiano que había construido un exitoso negocio de transporte en Fayetteville, Virginia Occidental. Era un hombre duro y franco con opiniones fuertes, opiniones que no siempre sentaban bien en la comunidad local. George era un crítico abierto de Mussolini, y del régimen fascista en su tierra natal. En un pueblo con una importante población italiana, esto creaba tensión. Creaba enemigos. Meses antes del incendio, un extraño apareció en la casa pidiendo trabajo. Señaló la parte trasera de la casa, donde se encontraban las cajas de fusibles, y dijo: «Esto va a causar un incendio algún día». A George le pareció extraño. Acababa de cambiar el cableado de la casa, y la compañía eléctrica la había declarado segura. Luego, otro hombre, un vendedor de seguros de vida, se enfureció cuando George se negó a comprar una póliza. El vendedor gritó: «Tu maldita casa se va a hacer humo y tus hijos van a ser destruidos. Vas a pagar por los sucios comentarios que has estado haciendo sobre Mussolini». George lo descartó como amenazas vacías. Era un hombre de acción, no un hombre de miedo. Pero la Nochebuena de 1945 demostraría que las amenazas eran muy reales. La noche comenzó pacíficamente. 9 de los 10 hijos de los Soder estaban en casa. El hijo mayor estaba lejos en el ejército. Después de una pequeña celebración, los padres se fueron a la cama, dejando que los niños más pequeños se quedaran despiertos un poco más con sus juguetes nuevos. A las 12:30 am, sonó el teléfono. Jenny Soder se despertó y contestó. Una voz de mujer que no reconoció preguntó por un nombre que ella no conocía. De fondo, Jenny escuchó risas y el tintineo de copas. «Número equivocado», dijo Jenny y colgó. Mientras volvía a la cama, notó que las luces de la casa seguían encendidas y las cortinas no estaban corridas. Por lo general, los niños se encargaban de esto antes de irse a dormir. Vio a su hija Marion dormida en el sofá. Supuso que los otros 5 niños, Maurice, Marta, Luis, Jenny y Betty, estaban arriba en su habitación. Volvió a dormirse. A la 1 am, Jenny se despertó de nuevo por un ruido seco en el techo, seguido de un sonido rodeante. Escuchó un momento, no oyó nada más y volvió a quedarse dormida. A la 1:30 am, se despertó por tercera vez. Esta vez, no fue un sonido. Fue el olor a humo. Saltó de la cama y abrió la puerta al pasillo. El humo salía del área de la oficina, donde se encontraban la línea telefónica y la caja de fusibles. Las escaleras hacia la habitación de los niños ya estaban en llamas. Jenny gritó llamando a George. Lograron salir de la casa con Marion, Silvia de 2 años y los 2 hijos mayores que dormían abajo. Pero 5 niños seguían arriba. La escalera ahora era un muro de fuego. George volvió a salir corriendo, gritando sus nombres hacia las ventanas de arriba. No hubo respuesta. Aquí es donde la tragedia se convierte en una serie de obstáculos imposibles. George intentó llamar a los bomberos, pero el teléfono estaba muerto. Corrió a buscar su escalera, que siempre mantenía apoyada contra el costado de la casa. Había desaparecido. Había sido movida y más tarde fue encontrada escondida en una zanja cercana. Decidió conducir sus 2 camiones de carbón hacia el costado de la casa, y subirse a ellos para alcanzar las ventanas. Pero ambos camiones, que habían funcionado perfectamente el día anterior, se negaron a arrancar. Intentó usar agua de los barriles de lluvia, pero estaban completamente congelados. George se quedó en la nieve, viendo cómo su casa se disolvía en un horno, incapaz de llegar a 5 de sus hijos. El departamento de bomberos estaba a solo 2 millas de distancia. Pero debido a que era Navidad y a la escasez de personal, no llegaron hasta las 8 am. Para entonces, la casa era una pila humeante de escombros. La familia esperó a que las cenizas frías revelaran los cuerpos. Esperaban la vista más horrible de sus vidas. Pero cuando los bomberos comenzaron a cavar, encontraron algo aún más perturbador.
Nada. Encontraron los electrodomésticos de la cocina. Encontraron fragmentos del techo. Pero no encontraron restos humanos. Ni cráneos, ni huesos carbonizados, ni siquiera el olor a carne quemada. El jefe de bomberos, F.J. Morris, le dijo a la familia que el fuego había sido lo suficientemente caliente como para cremar los cuerpos por completo. En Legajo Oscuro, desafiamos esta conclusión. Un incendio doméstico, incluso uno intenso, rara vez alcanza las temperaturas requeridas para cremar un cuerpo humano en menos de una hora. La cremación requiere temperaturas de 1400 a 1800 grados Fahrenheit durante más de 2 horas. La casa de los Soder se incendió en 45 minutos. Debería haber fragmentos de hueso por todas partes. La causa oficial del incendio se catalogó como cableado defectuoso. Pero George sabía que su línea telefónica había sido cortada, no quemada. Un técnico confirmó más tarde que los cables habían sido cortados con una herramienta. Esto no fue un accidente. Fue un secuestro oculto por un incendio provocado. Con el paso de las semanas, comenzaron a llegar los avistamientos. Una mujer en un hotel de carretera afirmó que vio a los 5 niños en un coche con adultos de aspecto italiano la mañana después del incendio. Otro testigo en un restaurante dijo que sirvió el desayuno a los 5 niños que estaban acompañados por 2 hombres y 2 mujeres en un coche con matrículas de Florida. Los Soder se convencieron de que sus hijos seguían vivos. Creían que el fuego fue una distracción para secuestrarlos, probablemente como represalia por las opiniones políticas de George o un intento de extorsionarlo. George y Jenny se negaron a dejar morir el caso. Erigieron una enorme valla publicitaria en la Ruta 19, con las fotos de los 5 niños desaparecidos y ofreciendo una enorme recompensa. Durante 20 años, esa valla publicitaria se erigió como una acusación silenciosa contra el pueblo de Fayetteville. En 1949, la familia contrató a un investigador privado, y decidió realizar su propia excavación del lugar. Encontraron unos pocos huesos de vértebras. Los enviaron a un patólogo en la institución Smithsonian. El informe fue impactante, los huesos nunca habían estado expuestos al fuego. Además, pertenecían a un individuo mucho mayor que cualquiera de los niños desaparecidos. Parecía que alguien había plantado los huesos en la tierra para convencer a la familia de que dejara de buscar, para proporcionar una muerte donde no la había. ¿Quién tendría el poder de plantar pruebas e influir en la investigación local? El vendedor que amenazó a George era miembro del jurado del forense que dictaminó que el incendio fue un accidente. Las conexiones con la élite de Fayetteville local y la mafia italiana comenzaron a surgir. ¿Estaba George Soder siendo presionado por una red de extorsión a la que se negó a unirse? Luego llegó 1968. 23 años después del incendio, Jenny Soder recibió una carta por correo. El matasellos era de Central City, Kentucky, pero no tenía remitente. Dentro había una fotografía de un joven de unos 20 y tantos años. Tenía cabello oscuro, ojos oscuros y una estructura facial que tenía un parecido sorprendente con Louis Soder, quien tenía 9 años en el momento del incendio. En el reverso de la foto, un mensaje críptico estaba garabateado: Louis Soder. I love brother Frankie. Y Lil Boys. A 90132 or 35. La familia estaba electrizada. Contrataron a otro investigador para ir a Central City, pero el hombre tomó su dinero y desapareció. Nunca encontraron a la persona de la foto. George Soder murió ese mismo año, sin conocer nunca el destino de sus hijos. Jenny lo siguió en 1989, habiendo vestido de negro todos los días desde el incendio en señal de luto. La hija menor, Sylvia, continuó la búsqueda hasta su muerte en 2021. Era la última persona que estuvo ahí esa noche, la última que recordaba el olor del humo. Echemos un vistazo a las teorías en Legajo Oscuro. Teoría 1. Los niños murieron en el incendio. Los escépticos argumentan que el sótano estaba tan caliente que desintegró los pequeños huesos de los niños. Pero ¿qué hay del ruido seco que Jenny escuchó del techo? Años más tarde, Sylvia encontró un objeto duro y gomoso en el patio. Era una bomba piña, un tipo de dispositivo incendiario utilizado en combate. Esto explica el sonido rodante en el techo. El fuego no comenzó en el sótano, fue arrojado sobre la casa. Teoría 2. El secuestro de la mafia. George era un exitoso hombre de negocios que no jugaba según las reglas del sistema local. Tomar a sus hijos y enviarlos de vuelta a Italia sería un mensaje clásico y brutal. La mujer que los vio en el coche mencionó adultos que hablaban italiano. ¿Crecieron en Italia, sin conocer nunca a su verdadera familia? Teoría 3. La venganza del seguro de vida. La amenaza del vendedor fue demasiado específica para ser una coincidencia. Si estuvo involucrado en el secuestro, tenía la tapadera perfecta dentro del sistema legal local. ¿Por qué no gritaron los niños? ¿Por qué no se acercaron a la ventana?
Algunos sugieren que fueron drogados o sacados de sus camas antes de que se provocara el incendio. Pero Jenny vio las luces encendidas y las cortinas abiertas. Esto sugiere que los niños podrían haber sido atraídos afuera por alguien que conocían, o alguien que afirmaba tener un regalo para ellos. Era Nochebuena, después de todo. Un extraño con un juguete podría sacar fácilmente a 5 niños emocionados por la puerta, y llevarlos a un coche que los esperaba. La desaparición de los niños Sodder es una clase magistral de frustración. Cada pista terminaba en un muro. Cada pieza de evidencia fue robada, ocultada o ignorada por las autoridades. El jefe de bomberos admitió más tarde que había encontrado un corazón en las cenizas, pero lo enterró en una caja, y no se lo dijo a la familia. Cuando lo desenterraron, resultó ser un trozo de hígado de res crudo que nunca había estado en un incendio. ¿Por qué un jefe de bomberos falsificaría pruebas de una muerte? ¿Para darle a la familia un cierre y que dejaran de hacer preguntas? ¿O estaba protegiendo a las personas que realmente provocaron el incendio? El nivel de corrupción en el departamento de policía de Fayetteville en ese momento sigue siendo una mancha oscura en el caso. Hoy, el sitio de la casa de los Sodder es un lote vacío. La valla publicitaria ya no está. Los padres están enterrados. Pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde están Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty? Si fueron secuestrados, tendrían entre 80 y 90 años hoy. Podrían tener sus propios hijos y nietos, sin saber en absoluto que fueron el centro de la desaparición más famosa en la historia de Virginia Occidental. O quizás lo sepan. Quizás el hombre que envió la foto en 1968 era Luis, tratando de comunicarse pero demasiado asustado de las personas que se lo llevaron como para decir más. Los hililos y los números en el reverso de la foto nunca han sido decodificados. Siguen siendo una señal final y críptica desde el vacío. El misterio de los Sodder es un recordatorio de que el mal no siempre se esconde en las sombras. A veces, se para a la luz de una casa en llamas, viendo a un padre llorar por sus hijos. Es la historia de una familia que se negó a aceptar una mentira conveniente. Eligieron una vida de búsqueda sobre un momento de falsa paz. Miramos las fotos de esos 5 niños, congelados en 1945, y vemos los rostros de un mundo que les fue robado. El incendio fue el fin de su hogar, pero fue solo el comienzo de su misterio. Cada Nochebuena, la historia resurge. Una historia de fantasmas para la era moderna, donde los fantasmas siguen vivos, en algún lugar, bajo nombres diferentes. El legajo oscuro mantiene este archivo abierto. Honramos la memoria de George y Jenny al continuar haciendo las preguntas que les dijeron que olvidaran. Mientras te sientas en tu casa esta noche, mira a tu familia. Valora la seguridad de tus paredes. Porque en 1945, 5 niños aprendieron que el mundo puede cambiar en el tiempo que tarda en fundirse un fusible. Sin huesos. Sin cuerpos. Solo una fotografía de un hombre que parece un fantasma. Gracias por acompañarnos en Legajo Oscuro. Si tienes alguna teoría sobre los niños Sodder o la foto de Luis, compártela a continuación. Mantente curioso, mantente a salvo y sigue buscando la verdad.